Recuerdo cada detalle de aquel día como si fuera ayer. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de lino, iluminando mi rostro de 13 años, un rostro que ocultaba un mar de terror y desesperación. Mis manos, ahora arrugadas por el paso de los años, aún tiemblan cuando recuerdo aquella mañana que cambiaría mi vida para siempre. Era mi día de bodas, pero no había ni un ápice de alegría en mis ojos. Ricardo, mi futuro esposo, me miraba con una intensidad que me hacía sentir más como un objeto que como una persona. Cada mirada suya era una cadena invisible que me ataba a un destino que jamás había elegido. Yo era solo una niña obligada a convertirse en mujer antes de tiempo, sacrificada en el altar de los intereses familiares. La gran hacienda de mi familia, normalmente un símbolo de orgullo y poder, se había convertido en mi prisión personal. Las paredes de adobe, testigos de generaciones de historias familiares, ahora guardaban el secreto de mi silencioso sufrimiento. ¿Cómo llegué hasta aquí?, me preguntaba una y otra vez. Mi vestido blanco, bordado con delicados hilos que representaban una pureza que ya no sentía, me pesaba como si fuera de plomo. Cada puntada parecía contar una historia de sumisión, de una vida que me habían impuesto sin mi consentimiento. El ruido de los invitados aumentaba, y yo sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No era una celebración, era una sentencia. Un matrimonio arreglado, una transacción entre familias poderosas, donde yo era simplemente la moneda de cambio. Mi valor se medía en tierras, ganado y prestigio social. Mi mirada se cruzó con la de mi padre, un hombre de rostro duro y mirada implacable. No había amor en sus ojos, solo una fría determinación que me atravesaba como un puñal. En ese momento, comprendí que mi destino había sido decidido mucho antes de que yo pudiera tener voz. Recuerdo el vestíbulo lleno de invitados, los vestidos elegantes, los trajes impecables. Todos sonreían, bebían, celebraban. Nadie parecía ver el terror en mis ojos, el temblor de mis manos, el pánico que me consumía por dentro. Era como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera un objeto más en aquella decoración nupcial. Ricardo tenía más del doble de mi edad. Sus ojos me recorrían de arriba a abajo como si me estuviera evaluando, calculando. No era un hombre que mirara con amor, sino con posesión. Yo era su próxima adquisición, su nuevo trofeo. Mis sueños, mis esperanzas, mis miedos no importaban en absoluto. La música seguía sonando. Un vals que me parecía una melodía macabra. Cada nota parecía burlarse de mi dolor. Cada compás marcaba el ritmo de mi condena. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Pero la educación, las tradiciones, el miedo, me mantenían inmóvil. Mi madre me había preparado toda la vida para este momento. «Es tu destino», me decía. «Las mujeres de nuestra familia sirven a sus maridos». Pero yo no quería servir. Yo quería vivir, soñar, ser libre. Sin embargo, en ese momento, la libertad parecía un concepto tan lejano como las estrellas. Era el primer capítulo de una historia que me marcaría para siempre. El inicio de un viaje que me transformaría de una niña asustada en una mujer inquebrantable. Aunque en ese momento, parada en medio del salón, con mi vestido blanco y mi corazón destrozado, no podía imaginar la fuerza que habría de surgir de mi dolor. Recuerdo cada detalle de mi vida como si fuera un libro abierto, marcado por las expectativas que otros construyeron para mí. Nací en una gran hacienda en el corazón de Jalisco, hija de don Ernesto Ramírez, un hombre poderoso y respetado en nuestra región. Mi padre era dueño de vastas tierras, con campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y su influencia política era tan amplia como sus propiedades. Mi madre, doña Elena, era una mujer delicada y sumisa. Sus ojos siempre revelaban una profunda tristeza que solo comprendería años después. Había sido educada para ser exactamente lo que mi padre esperaba. Una esposa silenciosa que cumplía sus deberes sin cuestionar. Crecí viendo aquella dinámica y, sin darme cuenta, estaba siendo preparada para seguir el mismo camino. Nuestra casa era una construcción imponente.
con paredes gruesas de adobe, techos de terracota y jardines inmensos. Había sido construida por mi bisabuelo a finales del siglo XIX y cada habitación guardaba historias de generaciones. Los salones estaban decorados con muebles pesados, retratos familiares y recuerdos que parecían observarnos constantemente. Recuerdo nítidamente mi infancia. Era una niña delgada, de cabello oscuro y ojos grandes, que siempre soñaban con algo más allá de esas paredes. Mi educación fue rigurosa. Clases de etiqueta, bordado, música y comportamiento adecuado. Para una señorita de familia tradicional, nunca me preguntaron lo que yo quería. Simplemente me decían lo que debía hacer. Mi padre veía a las mujeres como propiedades para ser negociadas. Para él, nuestro valor residía en hacer buenos matrimonios, establecer alianzas familiares y mantener el prestigio social. Yo era su hija menor y ya había planeado mi futuro antes de que yo entendiera lo que significaba ser mujer. Ricardo, mi futuro esposo, era un hombre de casi 40 años, rico e influyente. Era amigo cercano de mi padre y había negociado mi matrimonio como si estuviera cerrando un contrato comercial. Recuerdo haberlo visto por primera vez en una cena familiar. Sus ojos me examinaban como si fuera un objeto que sería comprado. La región donde vivíamos era conocida por sus tradiciones conservadoras. Las mujeres éramos educadas para ser esposas y madres, no para tener sueños o ambiciones propias. La sociedad nos veía como engranajes de un sistema donde nuestro valor se medía por la capacidad de mantener el honor familiar y procrear. Mi única fuente de alegría eran mis libros secretamente guardados. Mientras todos dormían, yo leía historias de mujeres valientes, de tierras distantes, donde las niñas podían elegir sus propios caminos. Esos libros eran mi ventana a un mundo diferente, mi pequeña válvula de escape. Las noches en la hacienda eran largas y silenciosas. El sonido de los grillos, el viento pasando por los campos de agave, todo parecía conspirar para recordarme mi condición. Yo era solo otra historia, siendo escrita, sin mi consentimiento, otra mujer destinada a vivir una vida que no había elegido. Mi mundo era pequeño, pero mis sueños eran infinitos. Aunque no lo sabía entonces, esta historia apenas comenzaba, y yo estaba a punto de descubrir una fuerza que ni siquiera imaginaba poseer. Mi vida se tornó insoportable desde el momento en que me convertí en la esposa de Ricardo. Cada día era una lucha silenciosa por sobrevivir, por mantener algo de mi dignidad en medio de un matrimonio que me ahogaba. Las humillaciones diarias, los gritos y la falta de compasión de Ricardo me dejaban sin fuerzas. Recuerdo una noche fatídica que marcó el punto más bajo de mi existencia. Habíamos discutido como tantas otras veces. Sus palabras eran como puñales, cada una cortando un pedazo de mi alma. Yo había cometido el error de cuestionar una de sus decisiones sobre la administración de la hacienda. Su mirada se volvió oscura, sus manos comenzaron a temblar de ira. El grito que salió de mi garganta esa noche resonó por toda la casa, pero nadie vino en mi ayuda. Mis sirvientes, acostumbrados a la violencia, bajaron la mirada. Mi madre, años de sumisión la habían convertido en una sombra que solo observaba. El dolor físico era nada comparado con el dolor de mi espíritu destrozado. Tenía apenas 15 años cuando me vi atrapada en este infierno. 2 hijos pequeños, Miguel y Sofía, fueron mi única razón para seguir adelante. Cada mañana, cuando los miraba dormir, encontraba la fuerza para soportar otro día. Ellos no merecían crecer en medio de tanto sufrimiento. Ricardo era un hombre de poder en nuestra región. Terrateniente, político influyente, todos le temían. Su red de contactos era tan extensa que cualquier intento de escapar parecía imposible. Mis gritos se perdían en el vacío. Mis lágrimas se secaban antes de ser vistas por alguien. La muerte llegó inesperadamente. Una noche, Ricardo sufrió un ataque cardíaco después de una discusión particularmente violenta. Lo encontré tirado en el suelo de su estudio, sus ojos abiertos, su rostro congelado en una expresión de ira. En ese momento sentí algo que nunca creí posible, un destello de esperanza. Pero la libertad, descubrí,
no llegaba sin un precio. Los hijos de su primer matrimonio comenzaron una batalla legal feroz por la herencia. Me veían como una intrusa, como una mujer que no merecía ni un centavo de lo que consideraban su legítima herencia. Los documentos, las reuniones con abogados, las miradas llenas de odio, todo se convirtió en mi nueva prisión. Mi madre, doña Elena, fue mi único apoyo en ese momento. Sus ojos, que siempre habían mostrado resignación, ahora brillaban con una determinación que nunca antes había visto. «Pelea», me decía, «no dejes que te quiten lo que es tuyo». Sus palabras eran como un bálsamo en medio de tanto dolor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La batalla legal parecía no tener fin. Mis hijos crecían en medio de este caos, testigos silenciosos de una lucha que los consumía. Miguel, mi hijo mayor, comenzaba a entender el peso de nuestra situación. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una tristeza que me partía el corazón. No sabía entonces, pero esta lucha apenas comenzaba. El destino tenía preparado para mí un camino lleno de desafíos, de dolor, pero también de una esperanza que ni yo misma podía imaginar. Con 2 hijos pequeños y un futuro completamente incierto, me vi navegando en un mar de dificultades interminables. Los hijos de Ricardo no cesaban de atacarme legalmente, cuestionando cada centavo de la herencia. La presión aumentaba día tras día, y sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Fue en ese momento cuando Lucas apareció en mi vida. Un abogado joven, determinado y con una sensibilidad que me sorprendió desde el primer momento. Sus ojos reflejaban una compasión genuina, algo que no había experimentado en años. Él creía en mí, creía en mi lucha cuando todos los demás me habían dado por vencida. Juntos comenzamos a reconstruir mi vida. Cada documento, cada audiencia, cada estrategia legal era como una batalla que librábamos lado a lado. Lucas no solo era mi abogado, se estaba convirtiendo en mi confidente, en mi apoyo más importante. Sus argumentos eran sólidos, su preparación impecable, y poco a poco comenzamos a ganar terreno en la batalla legal. Mi madre, doña Elena, fue un pilar fundamental en este proceso. A pesar de su edad, asistía a las reuniones, aportaba recuerdos, documentos antiguos que resultaron cruciales para nuestra defensa. Veía en sus ojos un brillo que nunca antes había visto, como si finalmente estuviera encontrando su propia voz después de años de silencio. Los niños crecían en medio de esta batalla. Miguel, mi hijo mayor, comenzaba a entender la complejidad de nuestra situación. Sofía, más pequeña, me miraba con unos ojos llenos de admiración que me daban la fuerza para continuar. Ellos eran mi razón para seguir luchando, mi motor para no rendirme jamás. Las audiencias se sucedían una tras otra. Los hermanos de Ricardo utilizaban todos los recursos posibles para desacreditarme. Me acusaban de ser una advenediza, de no merecer ni un centavo de la herencia. Pero Lucas siempre estaba ahí, defendiéndome con argumentos irrefutables, desenmascarando cada una de sus mentiras. Poco a poco, mi vida comenzaba a transformarse. No solo estábamos ganando la batalla legal, sino que estaba recuperando mi dignidad. Lucas se convirtió en algo más que mi abogado. Comenzamos a mirarnos de una manera diferente, a encontrar en el otro un refugio, un compañero de vida. Cuando menos lo esperaba, descubrí que estaba embarazada. Un nuevo hijo vendría a llenar de esperanza nuestra familia. El embarazo fue una bendición inesperada, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Lucas me acompañó en cada momento. Su amor era incondicional, su apoyo absoluto. La noticia del embarazo cambió todo. Nos dio una fuerza renovada para continuar nuestra lucha. Los hermanos de Ricardo quedaron descolocados, sin argumentos para seguir atacándome. La justicia comenzaba a brillar, a mostrar su verdadero rostro. No era un camino fácil. Cada día traía consigo nuevos desafíos, nuevas batallas que librar. Pero por primera vez en mi vida no me sentía sola. Tenía a mis hijos, a mi madre, a Lucas. Teníamos esperanza. Y eso era más valioso que cualquier herencia.
Recuerdo ese día como si fuera ayer. La lluvia caía incesantemente sobre los cristales del juzgado, como si el cielo mismo estuviera llorando conmigo. Era el día final de nuestra batalla legal, el momento que determinaría el resto de nuestra vida. El salón estaba repleto. Podía sentir las miradas de los hermanos de Ricardo clavándose en mí como dagas. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de desesperación y rabia. Lucas apretaba suavemente mi mano, transmitiéndome toda su fortaleza. Cuando me levanté para hablar, mi voz sonaba extraña al principio, temblorosa pero decidida. Comencé a contar mi historia, cada detalle de mi sufrimiento, cada momento de humillación que había soportado durante años. Hablé de mi matrimonio forzado, de la violencia que había vivido, de cómo había sobrevivido por mis hijos. No vengo aquí a pedir limosna, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Vengo a reclamar lo que legítimamente me pertenece, no por codicia, sino por justicia. Mis palabras resonaban en el salón. Un silencio sepulcral se había apoderado de todos, pero el destino tenía preparada una prueba más cruel. Mientras luchaba por mi dignidad, un dolor agudo me atravesó. Miguel, mi hijo menor, había sufrido un terrible accidente. La noticia llegó en medio de mi testimonio como un rayo que partía mi mundo en dos. Recuerdo haberme desplomado en ese momento. El dolor de madre superaba cualquier batalla legal. Lucas me sostenía, mientras los médicos me informaban los detalles. Miguel había caído de un árbol en la hacienda. Su pequeño cuerpo había sufrido un grave traumatismo. Los siguientes días fueron un infierno. Alternaba entre el hospital y el juzgado, mi corazón dividido entre la batalla legal y la lucha por la vida de mi hijo. Los médicos no daban esperanzas. Miguel estaba en estado crítico, conectado a máquinas que respiraban por él. Doña Elena, mi madre, se convirtió en mi único apoyo. Sus manos arrugadas sostenían las mías en largas vigilias en el hospital. «Eres fuerte», me decía. «Siempre lo has sido». Sus palabras eran el único consuelo en medio de tanta oscuridad. Lucas no se separó de mí ni un momento. Su amor era incondicional, su apoyo absoluto. Llorábamos juntos, rezábamos juntos, esperábamos juntos el milagro que parecía no llegar. Los días se convertían en semanas y Miguel seguía luchando por su vida. En medio de este dolor, recibí la noticia del juzgado. Habíamos ganado la batalla legal. Los hermanos de Ricardo fueron obligados a reconocer mis derechos, a entregar la herencia que legítimamente me correspondía. Pero el triunfo se sentía vacío frente al sufrimiento de mi hijo. Una noche, mientras velaba a Miguel, algo cambió. Sus dedos se movieron ligeramente. Sus párpados comenzaron a parpadear. Los médicos no podían creerlo. Era un milagro que parecía desafiar todas las probabilidades. La recuperación de Miguel fue lenta pero constante. Cada día era un regalo, cada sonrisa una victoria. Los médicos lo llamaban un milagro. Yo lo llamaba la fortaleza de un niño que había heredado la determinación de su madre. Mientras tanto, descubrí que estaba nuevamente embarazada. La vida seguía su curso, desafiando el dolor, construyendo esperanza. Lucas y yo nos mirábamos con la certeza de que habíamos superado la prueba más difícil. No era el final que había imaginado, pero era nuestro final. Un final lleno de cicatrices, pero también de amor. Un final que demostraba que la verdadera fuerza no está en ganar batallas legales, sino en sobrevivir, en seguir amando a pesar del dolor. Hoy, sentada en mi mecedora, con mis manos arrugadas y mi mirada perdida en el horizonte de Jalisco, comprendo que la vida es un tejido de momentos, de dolor y de esperanza. Han pasado más de 50 años desde aquellos días que marcaron mi existencia, y cada recuerdo sigue siendo tan vívido como si hubiera sucedido ayer. La muerte de mi padre años después fue un punto de inflexión. Al abrir su testamento, lágrimas de sorpresa y alivio recorrieron mi rostro. Él había dejado una parte significativa de su herencia, como si finalmente reconociera sus errores
y buscara una última oportunidad de reparación. Con ese dinero, Lucas y yo realizamos nuestros sueños más profundos. Fundamos una escuela para niños de escasos recursos, un lugar donde la educación fuera un camino de liberación. Cada aula, cada rincón de ese lugar llevaba la marca de nuestra historia, de nuestro dolor transformado en esperanza. Miguel, mi hijo que había sobrevivido milagrosamente al accidente, se convirtió en médico. Su vocación nacía directamente de su propia experiencia de recuperación. Sofía, mi hija mayor, siguió el camino del derecho, inspirada por la lucha que había visto en su madre. Cada uno de mis hijos llevaba en su corazón la semilla de la resistencia. Recuerdo los momentos más difíciles, las noches en que el dolor parecía consumirme, los días en que la batalla legal nos desgarraba, pero también recuerdo los momentos de alegría, esos instantes pequeños que nos hacían seguir adelante. El abrazo de Lucas, la sonrisa de mis hijos, el apoyo incondicional de mi madre. La vida nos había puesto a prueba de todas las formas posibles. Habíamos perdido, habíamos ganado, habíamos amado y sufrido, pero nunca nos rendimos. Cada cicatriz era un testimonio de nuestra fortaleza, cada lágrima una prueba de nuestra humanidad. Con el paso de los años, nuestra escuela se convirtió en un faro de esperanza para cientos de niños. Ayudamos a mujeres que, como yo en el pasado, estaban atrapadas en relaciones abusivas. Creamos un refugio, un lugar donde podían encontrar su voz, su dignidad. Lucas y yo nos amamos hasta el último de nuestros días. Nuestro amor no era perfecto, pero era real. Había nacido del dolor, se había fortalecido en la adversidad y florecido en la comprensión mutua. Cada año juntos era un regalo, cada momento un milagro. Mis nietos y bisnietos crecieron escuchando nuestra historia, no como un cuento de víctimas, sino como un testimonio de resistencia. Les enseñé que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. La memoria de Miguel, mi hijo que casi perdimos, siempre estará presente. Su accidente nos recordó lo frágil que es la vida, pero también lo increíblemente fuerte que puede ser el amor. Cada vez que miro a mis nietos, veo un pedazo de él, vivo y brillante. Hoy, en el ocaso de mi vida, comprendo que no hay victoria sin dolor, no hay luz sin oscuridad. Mi historia no es solo mía. Es la historia de tantas mujeres que han luchado, que han sobrevivido, que han transformado su dolor en esperanza. Si pudiera hablar con aquella niña de 13 años, asustada y sin voz, le diría que sea valiente. Le diría que la vida es un viaje de transformación, que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Le diría que nunca, nunca se rinda. La tarde cae sobre Jalisco, y con ella caen mis recuerdos. Mis manos, antes delicadas, ahora marcadas por el tiempo, sostienen la historia de una vida de lucha, de amor, de esperanza. Y si algo he aprendido, es que la esperanza siempre encuentra su camino. Suscríbanse, compartan y juntos seguiremos sanando heridas. Un clic puede cambiar vidas.